Ok, va, entonces, bienvenido a la segunda parte del tema de continuidad. Ya en la primera parte nos dimos cuenta de que todo era bastante teórico, ¿no? En esta parte continúa un poquito en el sentido de que voy a recordar algunas cosas que ya vimos en el video anterior, pero yo voy a hacer énfasis en algunos ejercicios y en algunos ejemplos que son de importancia. Son de importancia porque, como les dije en el anterior video, es más fácil manejar la discontinuidad que la continuidad. La continuidad es como una consecuencia del hecho de que no hayan discontinuidades. Pero si encontramos una discontinuidad, automáticamente ya la función no es continua. Bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir adelante. Bueno, como les decía, vamos a recordar primero la definición de continuidad. Según esta definición, una función se denomina continua en un punto x igual a si cumple con estas tres condiciones sin fallar alguna. La primera, que f de a exista, es decir, que sea un número. La segunda, que el límite de la función también exista. Para esto es necesario que tomemos los límites laterales. Ambos deben dar número y ambos deben ser iguales. La otra parte, la tercera parte, es que el límite de la función debe ser exactamente igual al valor que encontramos en la primera parte. Bien, ¿de qué se trata entonces este video? Se trata de encontrar aquellas funciones en las cuales falla alguno de estos tres. O entonces ahí diríamos con claridad que la función es discontinua en x igual a a. Primero, es bueno en este momento introducir una función clásica y que aparece con mucha frecuencia en distintos modelos de fenómenos de distinta naturaleza. Esta es la clasificada como una función racional de las más elementales. Nosotros entendíamos como función racional aquella que tenía un polinomio arriba y un polinomio abajo. Y esto no está muy pelado, esto es correcto. Lo que estamos aquí arriba es un polinomio de grado 0 y aquí abajo es un polinomio de grado 1. La gráfica de esta función es como esta. Fíjense, es una curva que tiene un trazado por el lado izquierdo de esta naturaleza, salta para después arrancar el trazado por la derecha de esta forma. Entonces nosotros decimos que aquí en x igual a 0 hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque 1 entre 0 no está definida. Claro, que vamos a seguir. Esto se llama una hipérbola equilátera. Bien, vamos a hacerle un estudio analítico de la continuidad a esa función en x igual a 0, en particular a esa, que es el lugar donde la división no está definida. Este es uno de los casos. Vamos a chequear cada ítem de la definición de continuidad. Primero, vamos a verificar que la función en 0 exista. En otras palabras, vamos a introducir el valor de 0 dentro de la función. ¿Qué va a pasar? Entonces, rápidamente uno observa que f de 0 es 1 entre 0. Por lo tanto, como la división entre 0 no está definida, entonces f de 0 no existe. Al no existir, entonces la primera condición de la definición falló. Pregunta: ¿hay necesidad de comprobar las otras dos condiciones? Vamos a ver. Respuesta: no. O sea que esta es una de las funciones en las cuales para nosotros es muy rápido probar la discontinuidad. Al fallar una de las tres es suficiente para probar que la función es discontinua. ¿En dónde? En 0.
Vamos a seguir. Otro ejemplo, y muy parecido. Supongamos que nos piden determinar que si esta función, x más 2 sobre x menos 6, es continua en 6. Miren, ustedes mismos al observar, si ustedes ponen el 6 aquí, ¿qué va a pasar? 6 menos 6, 0. Tendríamos una división entre 0. Lo más probable es que la función sea discontinua en 6. Respuesta, al igual que en el ejemplo anterior, lo primero es sustituir x igual a 6 en la función y por lo tanto nos da esto. Fíjense arriba, 6 más 2 son 8, 6 menos 6 es 0. Claramente, esa división no está definida y por lo tanto no existe. En consecuencia, la función es discontinua en x igual a 6. Es decir que en estos casos, nada más con la primera condición, se tiene todo. Vamos a aumentar un poquito el grado de complejidad a la función. Vamos a ver esta, x más 8 y abajo tenemos un polinomio de grado 2. Y vamos a chequear si esa función es continua o no. Miren que en este caso no estamos diciendo en dónde, sino simplemente si es continua o no. Fíjense, el grado del polinomio del denominador es 2, este que está aquí. Esto nos indica que pueden tener dos raíces, pues esto es una cuadrática. Acuérdense que una cuadrática puede tener dos raíces. Y estas pueden hacer un cero en el denominador. Vamos a observar un momentico aquí, mire, si ponemos el 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0. Si ponemos menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. O sea que habrían dos punticos. Esto nos indica, como les decía, que existen dos raíces, que ya sabemos, y estas pueden hacer un cero en el denominador. Ahora, para esto es necesario factorizar el denominador. Es decir, cada vez que nosotros tengamos en la parte de abajo un polinomio de grado 2, necesariamente hay que factorizarlo. O por lo menos encontrar sus raíces. De esta manera, este x cuadrado menos 1 factorizado sería x más 1 por x menos 1. Entonces, como les dije anteriormente, si x igual a 1 o x igual a menos 1, tenemos un 0 en el denominador. Y por lo tanto, fíjense, vamos a ver con 1. 1 más 8 es 9, 1 más 1 y 1 menos 1 es 0. Esta multiplicación aquí nos va a dar 0. Y en el caso del menos 1, tendríamos menos 1 más 8 son 7, pero fíjense aquí, menos 1 más 1 es 0. Por esto, 0. En ambos casos tenemos división entre 0 y en ambos casos entonces tenemos que la función es discontinua. ¿En dónde? En x igual a 1 y en x igual a menos 1. ¿Qué es lo que acabamos? Esto que está aquí es lo que acabo de decir. Bien, vamos a seguir. Este es el otro caso. Ya vimos el caso de funciones en lo que son racionales, en donde tenemos un polinomio debajo. La situación más grave sería cuando tengamos un polinomio de grado 2 o de grado 3 y haya que factorizarlo. Pero en este caso, por ejemplo, cambian las cosas. No tenemos nada racional. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, esta función dice que vale 2x si x es menor que 3. Es decir, para valores pequeños que 3, la función se comporta como una 2x. Pero si la función, si los valores de x son mayores o iguales que 3, observen que aquí incluye el 3, la función vale x cuadrado. Vamos a ver qué pasa ahí. O cómo hacemos. Lo primero que hay que observar es el punto en donde se divide el dominio. ¿En dónde se divide el dominio? En 3. Entonces este punto es el candidato a estudiarle la continuidad. Vamos a ver la continuidad o discontinuidad en 3.
vamos a ver cuánto vale f de 3. Como x igual a 3 está en la segunda rama, mírenlo aquí, de la segunda rama, aquí dice igual a 3, x mayor o igual a 3. Entonces, ahí es donde vamos a ver. F de 3 sería 3 al cuadrado y eso nos da 9. Entonces, la primera condición se está cumpliendo porque la función evaluada en el punto nos da un número. Por lo tanto, f de 3 existe. Hasta ahora, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver los límites laterales porque la segunda condición de la definición nos pide que el límite exista y para eso hay que buscar los límites laterales. Entonces empezamos con el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. 3 por la izquierda, ¿qué significa? Que son valores de x que están antes de 3. Esto es, valores de x que están antes de 3. Aquí la función vale 2x. Y por lo tanto, ahí es donde sustituimos. Tendríamos 2 por 3 igual a 6. En el caso del límite lateral derecho, es decir, x tiende a 3 por la derecha, con valores de x mayores que 3, la función ahí vale x cuadrado. Por lo tanto, vamos a buscar este límite, sustituimos el 3, nos da 9. Ahora, conclusión, ¿qué estamos observando? Que estos dos señores son distintos. Si son distintos, entonces el límite en general no existe. Este que no tiene ni más ni menos aquí arriba del 3. Al no existir, la función no es continua en 3. Entonces, este es el otro caso de funciones que son de importancia para nosotros. Bien, yo creo que las cosas están claras. De todas maneras, vamos a seguir. Miren esta otra. Esta es una función similar. Aquí el punto importante es el 3, es el punto que está dividiendo al dominio. Y eso es un posible punto de discontinuidad. A ver, primero evaluemos. F de 3 es igual a 7. ¿Por qué? Aquí te lo dice que cuando x vale 3, la función vale 7. Vamos a estudiar los laterales. Miren, el lateral izquierdo para x menores que 3. Para x menores que 3 la función es x cuadrado. Si sustituyo me da 9. Y en el caso derecho, para los x mayores que 3, la función vale 3x. Y entonces también me da 9. En otras palabras, los dos límites existen. Si existen, entonces este límite general existe. ¿Y cuánto vale 9? Bueno, entonces la primera condición y la segunda condición se cumplió. Vamos para la tercera. Vamos a ver si son iguales este con este. Pero miren, ya ustedes se están viendo, se están dando cuenta. 7 no es igual a 9. Entonces ahora tenemos que el límite vale 9, pero la función evaluada en 3 vale 7. En otras palabras, la función no es continua en 3. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos función racional y vimos función por ramas y no tuvimos grandes problemas. Vamos a hacer un resumen aquí. Cuando analicemos una función racional es necesario determinar las raíces del polinomio del denominador y esas raíces son nuestros posibles puntos de discontinuidad. Ya lo habíamos dicho. Si estudiamos una función por trozo, los posibles puntos de discontinuidad son los extremos de los intervalos. Si falla solo una de las tres condiciones de la definición,
entonces podemos estar seguros de que la función no es continua. Y siempre es necesario hacer un análisis de las operaciones involucradas en la función. Voy a aguantarme aquí un momentico. Dense cuenta de que cuando estamos en presencia de una función racional, lo que tenemos como operación principal es una división. Y si hay alguna x en el denominador, entonces ahí es donde nos pone a pensar de que esa parte del denominador nunca puede ser cero. Y eso sería nuestro argumento fundamental para llegar al estudio de la discontinuidad. Bien, estos son a grandes rasgos, tres ejemplos que quise traer para que vieran cómo se comporta una función discontinua. Similares a estos son los ejercicios que van a aparecer en el cuestionario y también en el examen parcial. Ok, muchas gracias.